Hace algo más de 20 años se produjo un fichaje que cambió la historia reciente del Real Madrid, que metió al Real Madrid de lleno en el siglo XXI, que le hizo dar un salto hacia adelante, que le convirtió en un club ya moderno, un club ya que iba adelantándose incluso a su tiempo. Luis Figo fichó por el Real Madrid pocas semanas después de que el Real Madrid levantase la octava Copa de Europa. Se ha hablado muchísimo sobre ese fichaje y ahora Netflix ha decidido sacar un documental / película en la que nos cuentan qué es lo que sucedió, qué pasó realmente, cómo se gestó el fichaje de Luis Figo por el Real Madrid. Vamos al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, como os he dicho en el titular, pero os aviso antes por si acaso, este vídeo contiene spoilers de ese documental / película de Netflix llamado El caso Figo, creo que es El caso Figo, el fichaje del siglo, bueno, el caso Figo, vamos, el fichaje de Figo por el Real Madrid. Este es un vídeo que contiene spoilers, lo vuelvo a decir. Me gusta decirlo antes porque si tú estás viendo este vídeo y dices, no me quiero tragar ningún spoiler porque quiero ver el documental en Netflix tranquilamente, pues perfecto, acepto que no te quedes a ver este vídeo. No te voy a destripar todo, porque es un documental de cerca de 2 horas de duración, creo que es 1 hora y 47 minutos, lo que he estado yo viéndolo y tal, pero sí, lo que a mi modo de ver son las pinceladas más interesantes. O sea, os he traído alguna cosita que me ha llamado muchísimo la atención sobre toda esta historia de Luis Figo por el Real Madrid. Para empezar, repito, que nadie luego se lleve un disgusto, vienen spoilers. Bueno, para empezar, tema de el reparto. Hay momentos en los que habla Roberto Carlos, que habla Fernando Hierro, tal, pero son más trocitos de entrevistas que no tienen mucha chicha, ¿no? Hablan poco menos que de que era imposible, que ellos no imaginaban que Luis Figo pudiera jugar en el Real Madrid y tal, no tiene demasiada historia en lo que es la verdadera trama, que es cómo sucedió lo de Luis Figo. Digamos que los personajes troncales de todo este culebrón, que repito, se llevó a cabo en el año 2000, claro, yo en el año 2000 tenía 13 años, y recuerdo perfectamente que cuando se produjo el fichaje de Luis Figo yo estaba en un campamento, porque yo me portaba tan mal que mis padres me decían, mira, cuando llegue el verano te vas a ir a un campamento 15 días. Pues ahí que me pilló. Se produjo en el año 2000 y evidentemente hay muchas cosas que no se contaron. Ahí, pues eso, la bancada culé con Sport a la cabeza contaba unas cosas, la bancada madridista otras, o bueno, la prensa madrileña, mejor dicho, otras, tal. Y ahora en Netflix, repito, han decidido juntar a personajes muy importantes. ¿Quiénes son, según mi punto de vista, después de haber visto el documental, las personas más importantes en esta operación? Evidentemente Luis Figo y Florentino Pérez, pero sobre todo, más allá del representante de Luis Figo, que tiene tela, el representante de Luis Figo, José Veiga en aquellos años, Paulo Futre. Paulo Futre puede ser una de las personas más importantes de aquella operación que llevó a Luis Figo del FC Barcelona al Real Madrid. ¿Y por qué os digo esto? Bueno, pues porque Florentino Pérez básicamente se reunió, fue el que pidió reunirse con Paulo Futre para que lo ayudase a fichar a Luis Figo. ¿Esto qué sentido tiene? Bueno, pues según cuentan en el propio documental, el propio Luis Figo dice que Paulo Futre era uno de sus ídolos, era, bueno, su ejemplo a seguir en el mundo del fútbol, quería ser como él, siempre había tenido a Paulo Futre como una referencia, ya no solo del fútbol portugués, sino del fútbol en general. Y Florentino Pérez, que era joven, entre comillas, que era un recién llegado al mundo del fútbol, pero que ya sabía muy bien lo que quería, decidió que para fichar a Luis Figo, la primera puerta que había que tocar, incluso por encima antes que la de Luis Figo o la de José Veiga, su representante, era la de Paulo Futre. Cuentan en el documental, creo que esto lo cuenta Paulo Futre, que Florentino le llamó para pedirle ayuda y el propio Paulo Futre llamó justo después a Luis Figo, no, al representante. El representante se lo toma a broma, pensando que era casi imposible, y de hecho colgó el teléfono. Bueno, la historia es que Paulo Futre habla con el representante de Luis Figo delante de Florentino Pérez. Hay un momento en el que el representante cuelga el teléfono, como os acabo de contar, y Paulo Futre finge que sigue hablando con él. ¿Y qué es lo que finge? Bueno, pues lo que finge es la aparición, la irrupción de una comisión. Y Paulo Futre le dice a Florentino, oye, mira,
que me ha dicho José Veiga, que quiere 10 millones de euros de comisión por llevar a cabo este fichaje. Esto, que ahora a ti te lo cuentan y, pues vale, pues muy bien, esto lo han hecho los representantes durante muchos años, antes no era tan habitual. Antes los representantes no movían tantísima cantidad de dinero por comisiones. Bueno, pues Paulo Futre, él mismo lo dice, el caso Figo empieza con una mentira suya. Es decir, todo el tema Figo, todo el tema de cómo se va calentando la situación, cómo se van plantando las semillas, nace con una mentira del propio Paulo Futre. Porque no le iba a decir a Florentino Pérez que le había colgado el representante. Entonces se inventa que el representante pide 10 millones de euros. Florentino coge y le dice, 10 no, te doy 5. Te doy 5 millones de euros. A lo que todo acaba con 6 millones de euros de primas, si lo queréis ver así, de comisión para el representante de Figo, para empezar por lo menos a tener las negociaciones, las conversaciones. Es verdad que a partir de ahí todo va mucho más rápido o todo se acelera porque José Veiga, repito, el representante de Luis Figo, se va a Holanda, en ese año 2000 se estaba disputando creo que la Eurocopa en Holanda, y se va a hablar con Luis Figo. Y le cuenta la historia, lo que está pasando, y que vaya a Barcelona a hablar con Joan Gaspart, que en ese año fue elegido presidente del FC Barcelona, para que le mejoren la ficha. Luis Figo dice en el documental que el Real Madrid le ofreció 4 veces más de lo que cobraba el Barcelona, y que él, haciendo caso a su representante, fue a hablar con el club, y el club, el Barça en este caso, le dijo que no, que ya había renovado su contrato no hacía demasiado, y que no le iban a mejorar las condiciones. Durante todo el documental, esto sí que es verdad, Luis Figo comenta que su idea era seguir en el Barça. Es decir, que él acabó muy contento en el Real Madrid, que considera incluso que fue un paso acertado en su carrera, pero que su idea era seguir en el FC Barcelona. Y que si el Barça le hubiera mejorado algo su contrato, incluso cobrando bastante menos de lo que iba a cobrar en el Real Madrid, que él hubiera seguido en el Barcelona. Pero que no se sentía valorado por Joan Gaspart, que era una situación un poco incómoda porque él se sentía valorado por el club, por sus compañeros, por la afición, etc. Pero no por Joan Gaspart, que al fin y al cabo era el presidente en ese momento. El propio Guardiola, que también sale en el documental, comenta que bueno, que sí, que había conversaciones, tal, pero que no parecía claro que fuese a salir del Barça. Y de hecho, durante los últimos días previos a las elecciones del Real Madrid, hay una entrevista de Luis Figo al diario Sport en la que Luis Figo dice, yo me voy a quedar en el Barça. Ahí hay un momento muy, para mí, épico casi, del documental, que es cuando Figo hace esa entrevista al diario Sport y Florentino Pérez se pone nervioso. Cuenta José Veiga que Florentino se pone nervioso por esa entrevista de Luis Figo al diario Sport en la que dice, oye, mira, yo me voy a quedar en el Barça. Todo esto a falta, no sé si son 5 o 6 días para las elecciones, cuando con el tiempo ya se ha demostrado que lo tenía todo acordado con el Real Madrid, o con Florentino Pérez en este caso. Florentino se pone nervioso y le dice a José Veiga que cómo es posible que se conceda esa entrevista sabiendo que está todo acordado. Dice José Veiga que eso eran presiones del Barça y la reacción de Florentino es, muy bien, que mañana conceda una al diario Marca diciendo lo contrario. Bueno, pues al día siguiente aparece el diario Marca diciendo está fichado, con una foto de Luis Figo, tal, dando un volantazo tremendo a la operación porque, claro, la portada, la entrevista al diario Sport casi cerraba por completo el culebrón, tal, y de repente no es que se volviera a abrir, es que el diario Marca te empieza a dar cifras de la operación, te asegura que está todo hecho, con Figo supuestamente como cómplice de toda esa información, o sea, no siendo capaz de desmentirlo, y ahí Florentino Pérez entiende que termina de ganar la batalla. Y aquí es una de las cosas que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque quizás de Florentino ahora haya perdido ese punch, pero aquel Florentino era un tiburón impresionante. O sea, para una operación así, intentaba tener el control de absolutamente todo. Si os fijáis cómo hemos empezado, Florentino Pérez no habla con el Barça, no habla con José Veiga, no llama directamente a Luis Figo, que es algo que se suele hacer habitualmente por mucho que los clubes se quejen. Florentino Pérez considera que la estrategia pasa por convencer a un ídolo de Luis Figo como era Paulo Futre. Y después, según se va desarrollando la trama, cuando Florentino Pérez ve una complicación a través del diario Sport, lo que hace es mover sus hilos para que el diario Marca, que por aquel entonces sí que estaba un poco más al servicio del Real Madrid que ahora, hay que reconocerlo, publique todo lo contrario, que es básicamente, oye, mira, Luis Figo sí va a jugar
en el fútbol, en el Real Madrid, perdón. Va a dejar el FC Barcelona y se va a ir al Real Madrid. Y el Real Madrid va a pagar la cláusula. No va a haber ni siquiera negociaciones. Para este tipo de fichajes no hace falta negociaciones. Voy a poner los 60 millones de euros encima de la mesa y me lo voy a llevar al Real Madrid. Hay un momento en el documental en el que aparece José Ramón de la Morena. Esto es bastante antes de lo que acabo de contar, de Sport y el diario Marca, y es que a José Ramón de la Morena le filtran que Florentino Pérez tiene atado a Figo y que Figo es el fichaje que le va a llevar a la presidencia del Real Madrid. Cuenta José Ramón de la Morena que habla con Florentino y dice que va a destripar la noticia. Florentino le pide que no lo haga, pero José Ramón de la Morena dice que lo va a hacer y punto. Bueno, pues el propio José Ramón de la Morena, para que luego, bueno, José Ramón de la Morena es el que estuvo presentando El Larguero durante tantísimas noches en España, el peor entrevistador de la historia del periodismo deportivo. Bueno, José Ramón de la Morena, para que luego me vengáis a mí a decir que no, que el periodismo no miente. Bueno, en un documental de Netflix, el propio de la Morena dice que se inventa una noticia para, yo supongo que para caldear todo mucho más o para hacer énfasis a lo que está contando. Llega y dice, si Florentino Pérez no consigue el fichaje de Luis Figo, es decir, si el Real Madrid en las elecciones Florentino Pérez las gana a la presidencia y no ficha a Figo, Florentino Pérez le va a pagar el abono a todos los socios esa temporada. Y el propio José Ramón de la Morena coge y dice, me lo inventé. Es decir, correcto, los periodistas se inventan cosas, los periodistas mienten, pero mienten con absolutamente todo y les da igual todo. No lo digo yo, lo dice el propio José Ramón de la Morena. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo creo que mienten para intentar que sus noticias parezca que estén más engordadas, incluso sean más extravagantes, y porque por aquel entonces, en aquella época, no se daba un duro por Florentino Pérez. De hecho, casi nadie daba un duro por Florentino Pérez. ¿Por qué? Porque Lorenzo Sanz había ganado 2 Copas de Europa en 3 años, porque esos éxitos venían después de 32 años sin catar absolutamente nada en la Copa de Europa, y se daba por hecho que a nivel deportivo el Real Madrid estaba más o menos encauzado, que tenía el camino ya bien cogido, que ya eran 8 Copas de Europa, etcétera. Yo creo que ahí Lorenzo Sanz comete un error. Lorenzo Sanz tenía la presidencia garantizada un año más, pero decide adelantar las elecciones, y yo creo que decide adelantar las elecciones porque acababa de ganar la Copa de Europa y sentía que iba a arrasar en esas elecciones. Hostia, mira, si me he ganado 2 Copas de Europa en 3 años, en las próximas elecciones voy a arrasar. Mejor las adelanto, que está la octava muy fresca y tal. Pues no, Florentino prometió. Y volviendo a lo de José Ramón de la Morena, la anécdota del documental es que José Ramón de la Morena reconoce que miente, que no existió nada de eso, pero Florentino le debió ver algo a esa idea de José Ramón de la Morena, que a pocos días de las elecciones, justo después de todo esto, de Sport, del diario Marca, que os acabo de contar, etcétera, pues a 5 días de las elecciones, Florentino Pérez se plantó ante la prensa y dijo, si no ficho a Luis Figo, le voy a pagar el carnet de abonado a todos los socios la próxima temporada. Lo pondré de mi bolsillo. Claro, imagínate, tú eres socio del Real Madrid. Te dicen que van a fichar a Luis Figo, que por aquel entonces era el fichaje más grande que se podía hacer en el fútbol europeo, y que si no lo fichas, oye, pues te voy a pagar el abono, que el Real Madrid no es precisamente barato. Ahí se tuerce la cosa. ¿Y cuál es la respuesta de Lorenzo Sanz? Pues según sale en el documental, mandar vídeos a todos los socios con los cánticos de Luis Figo cuando estaba en el Barça diciendo madridistas llorones, felicitad a los campeones y tal. Eso es a grandes rasgos todo lo que va sucediendo justo antes de esas elecciones, que al final acaba ganando Florentino Pérez y que, como sabéis, luego se presenta Luis Figo, sobre todo en la primera temporada, hace una liga fantástica, Luis Figo se convierte en un jugador muy importante en esos años para el Real Madrid, y no voy a seguir contándoos más, porque luego hay cosas que se van destripando que ahí sí que me parece que ya no se estaría contando un spoiler, sino se estaría contando el spoiler más grande de la historia. Y hombre, yo creo que en algún momento, si no es por Netflix, pues será en alguien que lo cuente o que lo cuelgue en YouTube tal, lo vais a poder ver. Pero a modo resumen, la conclusión que yo saco es, aquí mienten todos. O sea, en esta historia han mentido todos menos Florentino Pérez, que desde el principio dijo, mira, yo voy a Pablo Futre, de Pablo Futre me voy al representante, del representante me voy a Luis Figo, si no ficho a Luis Figo hago esto, Luis Figo va a jugar en el Real Madrid, tal. O sea, Florentino es el único que no miente. El representante de Figo miente, porque hay una historia con los contratos, precontratos, acuerdos, porque Luis Figo antes de ir al Real Madrid, antes de ir al Barcelona, tenía un acuerdo con el Parma y otro acuerdo con la Juventus. Al final le cierran las puertas desde Italia y se va al Barcelona.
Todo esto con el representante metiendo ahí mierda por todos lados. Miente el propio Luis Figo. A mí todas las explicaciones que da Luis Figo me parece que están un poquito cogidas con pinzas. O sea, acababa de renovar un año antes y le pide al Barça renovar otra vez y dice que no es una cuestión de tal, que Real Madrid ofrecía 4 veces más, pero que él quería sentirse valorado. Eso es mentira. No te sientes valorado porque te paguen más año tras año. Eso es lo que hizo Messi en el Barça y salió como salió. O sea, miente Luis Figo. Miente José Ramón de la Morena, pero es que el propio José Ramón de la Morena reconoce que miente. Ahí miente todo Dios. Es un culebrón de verdad en el que mintieron tanto todos menos Florentino Pérez, que al final quedó... Y miente Gaspar también, por cierto. Miente Joan Gaspar, el presidente en aquella época del Barça. Todos mienten tanto que deja un tufo tan turbio aquella operación, que incluso viendo el documental, a día de hoy me siguen quedando dudas de cómo, no de cómo surgió y de cómo se hizo, porque ya se sabe viendo el documental cómo se hizo, sino de qué cosas se han guardado según qué protagonistas. Y luego del momento Guardiola, del momento Gaspar, aprovechando el documental para hablar de Cataluña como país, eso no lo voy a comentar. Eso no lo voy a comentar. Esta gente está tan enferma que hasta han politizado un documental de Netflix. ¿Yo qué queréis que os diga? Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.